Porque les faltó ¿qué? La primera columna, que se llama fe. Fe es creer que no lo veo, pero que va a venir a mi vida. No está, pero va a llegar. ¿Sí? Esa es la fe. No veo nada. No hay nada, pero llegará si yo lo creo y si yo me sostengo en la palabra de Dios. Y en esa fe, y pese a todas las tormentas y por donde he pasado y por donde ustedes han pasado, ¿el Señor los ha dejado ahí o los ha sacado? Y nos saca y nos da victorias. Pero cuando Él ve que nos estamos volviendo muy independientes, que ya solo dependo de mí, que ya soy yo y que ya es lo que yo piense y lo que yo diga, entonces el Señor dice, me hace falta otro desierto para que vuelvas a mí. ¿Sí se han dado cuenta? La gente está bien lejos de Dios cuando tiene carro, casa, finca, empleo, comida, salud, amor y dinero. Pues entonces las tres: salud, dinero y amor. Pero cuando todo eso está y Dios ve que la rodilla ya no se dobla ni para orar, que ya no hay nada de adoración en casa, que ya su nombre ni se menciona, ¿sí? Entonces el Señor dice, tú estás muy lejos de mí, entonces al desierto. Una temporadita caliente. Allá te voy a enseñar a volver a mí. Eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos se apartaron de Dios y el Señor los tenía que pasar por muchas pruebas para enseñarles que ellos no dependían ni de su fuerza, ni de lo que eran, ni de lo que aprendieron, sino que dependían netamente de Dios y de su provisión. Y por la falta de fe, entonces, esa promesa de la tierra de Canaán solamente la heredaron los jovencitos. ¿Cierto? Sí. La fe. La esperanza es saber que aunque hoy, profeta, no veas un gran lugar, no veas la gran multitud que está en tu corazón, que aunque tú no veas lo grande que anhela tu corazón, la fe, el creer, la esperanza que lo están esperando que vendrá, eso, a ese ministerio grande, poderoso, dunamis. ¿Qué es dunamis? Dinamita. Sí, y a los poderosos ministerios dunamita, mucha gente no lo sigue. Ay, es que esa profeta es tan dura. Ay, no, solo me da vara. No estoy hablando de la profeta linda. Que a veces cuando el Señor nos usa para dar una palabra, oh no, demasiado dura, no me dijo que yo era tan lindo, yo no me dijo que era tan linda, porque el Señor en ese momento no te quería decir nada de eso, te quería hablar de unas cosas. Mira, a mí me han tenido que corregir por muchos años, gente de mucha autoridad espiritual en este lugar. ¿Sí? Cuando el Señor me estaba preparando para el ministerio, me llamaban, me sentaban, me corregían y me exhortaban y me decían cosas que a mi carne no le gustaba. Salían colmillos como cuando el perro va a morder, porque a la carne no le gusta la corrección. Y aunque a mí me dolía eso, entendía que lo que me estaban diciendo no era por dañarme mi corazón, no era porque las personas me querían herir, no era porque definitivamente estaban en mi contra, era porque era necesario solucionar esos temas, porque si yo no solucionaba esos temas, yo no podía avanzar en el ministerio.
Y aunque me daban vara, yo tragaba, decía, "Uy, pero si yo soy tan buena, ¿y cómo me corrigen? Sí, soy buenísima. Imagínense". El Señor me decía, es necesario que me sueltes estas cosas que son tan estorbosas para mí, para yo poder hacerlo grande en ti. Porque el Señor no puede, en una casa, no pueden haber dos reinos, estimada amada de Dios. No pueden haber dos bandos allá en casa. No puedo estar dividida entre la carne y el espíritu. No puedo tener al diablo y a Dios en mí. No puedo tener una mente dividida y un corazón fragmentado en 1000 pedazos, sino que tengo que ser de un solo, ¿qué? ¿Cómo es el Señor? No de miles sentidos, ¿cierto? Y fui aprendiendo, mi amada jovencita, y fui aprendiendo que cuando me corregía era porque yo necesitaba corrección. Y después, cuando lo fui entendiendo y ya me corregía, le daba gracias a Dios que yo había entendido que cuando me corregían era porque me estaban formando para cosas más grandes. ¿Sí? Entonces la fe es creer. Y la esperanza es, dice aquí en mi versión sencilla, en el lenguaje actual de 1 Corintios 13, dicen, hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. ¿La seguridad de que qué? Dios dice que Él cumplirá las promesas y Él las va a cumplir. Así te escondas debajo del mar. Él llegará allá, de allá te saca y te pone en el lugar que quiere. Pero no queremos que Dios tenga que hacer un grande proceso con nosotros, de tenernos que pasar por la trituradora, por el molino y por el altar donde está el fuego que se quema la carne. Y el Señor me decía en Bogotá, antes de venirme para acá, me decía, a ustedes yo los tengo que procesar y triturar para que aprendan. ¿Ustedes creen que eso fue de Dios? Porque si tu carne está muy abastecida y muy cómoda y eres el chacho, el Señor te va a sacar de la zona de comodidad. Te va a mover de donde estás y te va a poner en otro lugar. No sé el Señor que está ministrando en tu corazón, en tu vida, tú sí lo sabes, pero te vas a sacar de donde estás y te va a poner en otro lugar. Porque cuando estamos en la barca vamos muy cómodos, ¿cierto? Tranquilitos, ¿cierto? ¿Todo bien? La barca es la comodidad. Sí, los remos son aquellas cosas que nosotros tenemos. Tengo mi empleo, ese es mi remo, sí, esa es mi confianza. Tengo la finca, tengo el caballo, tengo los potricos y tengo, ¿qué más? Tengo cultivos y tengo 1000 cosas y pensamos que ya estamos muy bien. Y cuando tu confianza está en esas cosas, el Señor te da para enseñarte a entender todo. Entonces, fe y esperanza. La esperanza es que todo lo que el Señor te ha prometido es lo que. Amén. El profeta de Dios, el que Dios elige, tiene que decir lo que Dios dice. Porque si nosotros, el Señor nos da una palabra y no la soltamos, Él nos demandará esa palabra a nosotros. Y entonces a veces el Señor envía la palabra a los profetas y si no la mandamos en ese momento, después, ¿sabe qué pasa? Una varita
nos viene, ¿cierto? No, nos viene una corrección a nosotros los profetas. Y el Señor quiere establecer estas tres columnas en este ministerio, que son la fe, creer que por donde tú estés pasando, la fe es continuar creyendo que no te vas a quedar, estimada mujer de consuelo. Tú eres un ministerio de consolación. Ministerio de consolación. Hay gente que no se quebranta ni a palos. Ella llora por todos. Pero tiene un corazón sensible que nosotros muchos no tenemos. ¿Sí? El Señor quiere levantar los ministerios de esta iglesia. No quiere gente más sentada ahí acalorando la silla, que pasan los meses, los años, y ahí, en la barca. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, esta gente está muy cómoda. Estos ministros, estas niñas, estos jóvenes, están muy comoditos. Le voy a tener que levantar una tormenta para zarandearles la barca. ¿Sí? La situación. Y por encima de la situación que el Señor levante, la fe es creer que Él te ayuda. Él no te va a dejar hundida, ni agobiada, ni triste, ni amargada, ni en soledad. Él te va a sacar de ahí. Es solamente creer que si estás ahí en ese lugar es porque Él te está enseñando a ti unas cosas que tú debes aprender. Porque dice el Señor que el fuego purifica ¿qué? ¿Qué purifica el fuego? El fuego purifica el oro. Nosotros somos para Dios personas tan valiosas, pero solamente con los procesos, con los desiertos, con las trituradas, es que Él nos puede volver oro fino. Ministerios poderosos. Y que nos podamos parar en el altar con autoridad. ¿Sí? Entonces la esperanza es saber que el Señor te va a cumplir las promesas que Él te ha dicho. ¿Cuáles promesas tienes tú en tu corazón? Hay dudas en el corazón. Hay muchos temores. Hay muchos miedos. Hay muchas inseguridades en muchos de ustedes. Tienen miedo de avanzar. Tienen miedo de los retos. Tienen miedo de meterse en las aguas profundas. ¿Qué tal que me ahogue? ¿Sabes cuáles son las aguas profundas? Mira, soltarlo todo por el Señor. No te aferres más a lo viejo. Ya somos hijos. El Señor quiere establecer en ti algo nuevo y fresco. No viejo y añejo. Y a veces estamos ahí agarrados. Ay, aquí con esto antiguo. Lo antiguo. Es que es lo antiguo, lo que conozco. Me da miedo lo nuevo. Pero sabes, el Señor te quiere mover. Te quiere mover. ¿Te quiere qué? Mover. ¿De dónde? De la zona de la comodidad. Porque Él quiere trabajar con ustedes. Ustedes son unos ministerios muy poderosos. Faltan muchos que yo vi ayer. Vi muchos ministerios que yo le decía a la profeta, muchos ministerios únicos, potentes. Vi muchos ministerios hermosos, pero ¿qué me decía el Señor en la madrugada? Le decía al Señor, bueno Señor, ¿tú qué quieres ministrar? ¿Sí? No es lo que yo quiera, no es que para ti hablamos la profeta que yo voy a ministrar ella, no. Y Señor, ¿tú qué quieres ministrar? Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios.